Este es el séptimo video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior. En este caso vamos a comenzar con el tema de esfuerzos internos. Y para poder comenzar a verlo es importante primero analizar algunas hipótesis de cálculo con las que nosotros vamos a trabajar. En este sentido es importante realizar algunas aclaraciones para poder simplificar y ajustar los cálculos a las actividades que tenemos asignadas como técnicos constructor. Por eso es que vamos a tomar una serie de hipótesis para poder trabajar de manera más eficiente y de manera más ordenada y sencilla. En primer lugar, vamos a considerar el material como que es continuo, o sea, no tendremos en cuenta la discontinuidad de la materia, ya que los granos de los materiales de construcción son muy pequeños. Ejemplo, lo que sucede con la madera, con el acero, con el hormigón. En segundo lugar, vamos a considerar el material homogéneo, o sea, con las mismas propiedades en todos sus puntos. Esto sabemos que no es así, ya que hay algunos materiales compuestos por varios tipos de materiales y esto hace que su resistencia no sea de la misma en cada uno de sus puntos. En ese sentido, el tercer punto que vamos a tomar como hipótesis es que el material es isótropo. Esto significa que posee las mismas propiedades en todas sus direcciones, cosa que tampoco es cierto porque, por ejemplo, hay materiales como la madera que sabemos que se comportan de una manera cuando se trabaja a favor de la beta o en contra de la misma. En el cuarto punto tenemos la suposición de que las fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas del material son nulas ante la aparición de cargas externas o antes de la aparición de las mismas. Consideramos como que estamos trabajando con un cuerpo sólido y obviamente las fuerzas de atracción y repulsión se anulan entre sí. En el quinto punto vamos a considerar que el efecto producido por la acción de un sistema de fuerzas es igual a la superposición de las acciones producidas por cada una de las fuerzas aplicadas en cualquier orden, o sea que no se altera el producto del esfuerzo que realizamos sobre un objeto si nosotros cambiamos el sentido de carga que aplicamos sobre el objeto. Esto no es del todo cierto porque hay algunas cargas, si poseen mucha diferencia con otras, van a ejercer esfuerzos muy distintos uno de otro, pero teniendo en cuenta estas hipótesis, la diferencia es muy pequeña. En sexto lugar, tenemos que las secciones planas de la pieza consideradas antes de la deformación permanecen planas durante y después de ella. Con lo cual siempre vamos a considerar secciones planas que se producen en el objeto sin ninguna deformación, cosa que tampoco es cierto, pero al ser una deformación muy pequeña también la vamos a dejar de lado. Finalmente, con el punto 7, dentro de ciertos límites, la deformación que un esfuerzo produce es directamente proporcional a la intensidad del esfuerzo. Esto vamos a ver que se produce en un determinado momento y tiene que ver con el segundo aspecto que tenemos que revisar a la hora de trabajar con los esfuerzos internos. En este sentido, es importante restablecer que cuando nosotros tengamos un elemento sometido a un determinado estado de cargas, este se va a deformar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué grado de deformación se produce, qué tipo de deformación se produce, si es plástica o elástica, y a partir de eso podemos saber qué tipo de material es a partir de la deformación que genera. De la misma manera, esta deformación nos va a permitir a nosotros calcular cuáles son esos esfuerzos internos que se están produciendo dentro del material. Bien, pasando ya al punto importante, vamos a ver cómo calculamos nosotros los esfuerzos internos a partir de un determinado estado de cargas. Para eso vamos a suponer un cuerpo cualquiera, vemos que es un cuerpo con una forma no reglada, no formal, una forma cualquiera, y el mismo está sometido a un determinado estado de cargas, compuesto por, en este caso, 5 fuerzas puntuales, podrían ser cargas repartidas también, pero en este caso tomamos ejemplos con cargas puntuales, en cualquier dirección y sentido, pero aplicadas en un determinado punto del cuerpo. Si nosotros suponemos que en el punto A y en el punto B vamos a tener los apoyos de este elemento estructural, ahí se van a producir dos reacciones. Una reacción en A, una reacción en B, en donde una de ellas va a estar ejercida por el apoyo móvil que existe en el punto A y otra
por un apoyo fijo que existe en el punto B, siempre entendiendo que estamos trabajando con materiales isoestáticos. A continuación lo que vamos a hacer es seccionar dicho cuerpo con un plano que va a ser perpendicular al eje de la pieza en un determinado punto. En este caso el punto sería este que tenemos acá, de este eje, que es el eje de la pieza, y este sería el plano con el cual nosotros seccionamos el objeto. Una vez que lo tenemos seccionado, tomamos solamente la parte derecha de ese objeto y vemos que si nosotros analizamos todas las fuerzas externas que tenemos del lado derecho del plano, vemos que tenemos dos acciones y una reacción. Si nosotros sumamos estas cargas de manera geométrica, no algebraica, de manera geométrica, vamos a tener una determinada resultante de fuerzas externas, una sumatoria de fuerzas concurrentes. Una vez que la tenemos, la reacción de fuerzas externas, lo que vamos a hacer es calcular una equilibrante de esta resultante, o sea, una fuerza igual con la misma dirección pero en sentido contrario, pero que va a estar ubicada sobre el plano alfa como se ve en la imagen. A esta fuerza la vamos a llamar resultante de fuerzas internas. ¿Esto por qué lo podemos decir? Nosotros habíamos dicho dentro de las hipótesis de cálculo, y lo vamos a reformular aquí, es que si la totalidad de la pieza está en equilibrio, cada una de sus partes también debería estarlo. O sea que si nosotros sobre una sección del cuerpo y de todo lo que sucede, por ejemplo, hacia su derecha, tiene una resultante de fuerzas internas, tiene que haber una resultante de fuerzas internas que equilibre esa resultante, de manera que el cuerpo se siga manteniendo en equilibrio. Nosotros cuando aplicamos un determinado estado de cargas, todo el objeto está en equilibrio, pero también cada una de sus partes. A continuación lo que vamos a hacer es, esta resultante de fuerzas internas la vamos a descomponer en dos fuerzas, una N y una Q, teniendo en cuenta que N es perpendicular al plano alfa y que Q es perpendicular a N, pero pertenece al plano alfa, o sea, está contenida. A continuación, y sobre el punto de intersección entre el eje y el plano alfa, vamos a trazar dos pares de fuerzas que, en principio, no alterarían el equilibrio del cuerpo, ya que son fuerzas opuestas y de igual magnitud. Por lo tanto, nosotros agregamos una fuerza N', una fuerza N segunda, paralelas a N, pero que pasan por dicho punto, opuestas una a la otra, y dos fuerzas Q, Q segunda y Q', que también son paralelas a Q, pero de nuevo pasan por el punto central y están opuestas unas a otras. Una vez que tenemos estas seis fuerzas, o sea, N, Q, N', N segunda, Q segunda y Q', vamos a tratar de agruparlas de manera de poder definir los esfuerzos internos que tenemos a continuación. Primero definimos el par de fuerzas N y N segunda con la distancia que existe entre ellas, de 1. Estas dos fuerzas, que tienen igual magnitud, sentido opuesto y están separadas una distancia 1, no hacen más que generar una cupla. Recordamos que la cupla la ejercían dos fuerzas de igual magnitud, sentido opuesto y separadas una distancia, y lo que producía es un giro. Y a este esfuerzo lo vamos a llamar momento flector, que lo que hace es generar un giro perpendicular al plano alfa. Por otro lado, vamos a definir otro esfuerzo generado por este par de fuerzas que es Q y Q segunda, que nuevamente tienen la misma magnitud, sentido opuesto y están separados una determinada distancia, en este caso una distancia de 2. Esto también genera una cupla, pero que hace girar a la pieza con un giro paralelo o coplanar al plano alfa. A este esfuerzo lo vamos a llamar momento torsor. Y luego nos queda la fuerza N', que si está aplicada en la dirección del eje, en el punto donde el eje intersecta el plano alfa, y N' es paralela a N, lo que vamos a hacer es definir a N' como el esfuerzo normal, que lo que va a hacer, ni más ni menos, es estirar o comprimir la pieza. Y finalmente vamos a definir la fuerza Q',
la cual es coplanar al plano alfa, que pasa por la intersección entre el eje E y el plano alfa, como el esfuerzo de corte, una fuerza que es perpendicular al eje y que pasa por el plano alfa. De esta manera nos van a quedar determinados 4 esfuerzos internos que se van a producir en cualquier objeto cuando nosotros estemos trabajando con un sistema de fuerzas externas y analizando lo que sucede internamente en cualquiera de esos planos. Obviamente, este análisis lo podemos hacer sobre el plano alfa y sobre cualquier otro plano que nosotros elijamos a lo largo del eje de la pieza. Vamos a analizar ahora qué sucede cuando comenzamos a trabajar sobre una pieza de eje recto. En este caso tenemos una pieza como la que venimos utilizando en los ejercicios cotidianos de la asignatura y vemos que tenemos una viga sometida a un determinado estado de cargas con 2 apoyos, uno fijo y uno móvil, que generan reacciones de vínculo. Volvemos a seccionar la pieza en un plano cualquiera, en este caso el plano 1,1, y la característica de esta viga de eje recto es que todas las fuerzas, tanto las activas como las reactivas, se encuentran en un plano perpendicular al plano que contiene el eje, que sería este. En este caso, este plano también contiene el eje, pero es perpendicular, o sea, son todas fuerzas coplanares. En este caso, si nosotros tomamos nuevamente lo que sucede a la derecha de la pieza, vemos que tenemos actuando solamente la fuerza 4 y la reacción vertical en B. Si nosotros hacemos sumatoria de esas fuerzas mediante un polígono de fuerzas, obtenemos la resultante de fuerzas externas a la derecha. Si nosotros, de la misma manera que hicimos anteriormente, intentamos equilibrar esta parte de la pieza, vemos que nos encontramos con una resultante de fuerzas internas aplicada sobre el plano 1,1, la cual tiene el mismo módulo, igual dirección y sentido opuesto que la resultante de fuerzas externas a la derecha. Si nosotros la analizamos en una axonometría, vemos que podemos realizar exactamente lo mismo. Tenemos la resultante de fuerzas internas, la descomposición de la misma en una fuerza N y Q, N perpendicular al plano, en este caso plano beta, y Q paralela o coplanar al plano beta. Volvemos a ubicar un par de fuerzas paralelas al eje y paralelas a N, la que llamamos N segunda y N', y de esta manera generamos 2 tipos de esfuerzos. Uno a partir de la cupla N y N segunda, que a partir de la distancia que las separa y que ambas tienen la misma magnitud y sentido opuesto, vamos a tener lo que antes llamábamos como momento flector, siendo el valor de este N o N segunda, que es lo mismo, por la distancia 1 que la separa a cada una de ellas. De la misma manera, vamos a tener un esfuerzo normal de tracción o compresión determinado por N segunda, la que tiene la misma dirección que N, y que vamos a llamar esfuerzo normal de tracción o compresión, como se dijo. Y finalmente, en este caso, no volvemos a aplicar un sistema de fuerzas Q' y Q segunda, debido a que, como todas las fuerzas pertenecen en este caso al plano alfa, no hace falta poner estas 2 fuerzas debido a que la distancia que la separaría de Q sería 0. Por lo tanto, no vamos a tener momento torsor, pero sí vamos a tener un esfuerzo de corte dado directamente por la componente Q de la reacción de fuerzas internas. Entonces, a partir de esto es que podemos deducir que la resultante de fuerzas externas será distinta según la sección considerada, lo que decíamos antes. Si nosotros corremos el plano en un sentido o en otro, hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a obtener distintos esfuerzos internos porque van a empezar a aparecer distintas fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo y aparte porque van a cambiar las distancias del mismo. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer a partir de este análisis es considerar algunas secciones características donde nosotros podamos analizar y calcular los esfuerzos internos que se producen en un elemento estructural. Recordamos que son 4: esfuerzo normal, esfuerzo de tracción o de compresión, ese sería el primero, esfuerzo de corte, esfuerzo de momento flector,
y esfuerzo de momento torsor. En este sentido, y cuando nosotros tengamos calculado todos los esfuerzos internos, lo que nos va a importar es cómo mostrarlos y a partir de ello para determinar cuáles van a ser los valores máximos que se pueden alcanzar para a partir de eso proceder a el dimensionamiento, que es el objetivo final de esta asignatura, el dimensionamiento del objeto para saber cómo lo vamos a materializar y con qué dimensiones. Finalmente repasamos cuáles son los esfuerzos que se producen en una viga de eje recto, que son con los que nosotros vamos a trabajar constantemente en esta asignatura, ya que vamos a trabajar siempre con vigas de eje recto, donde las cargas estén siempre en un único plano, y vemos que la intensidad del esfuerzo normal es la suma algebraica de las proyecciones sobre el eje de la viga, paralelo al mismo, de todas las fuerzas externas, activas y reactivas, que se encuentren aplicadas a la izquierda de la sección considerada. La intensidad del esfuerzo de corte Q es la suma algebraica de las proyecciones sobre el eje tangencial a la sección transversal de la viga, perpendicular al eje de la misma, de todas las fuerzas externas, activas y reactivas, que se encuentran aplicadas a la izquierda de la sección considerada. Y la intensidad del momento flector es la suma algebraica de los momentos estáticos, fuerza por distancia, con respecto al centro de gravedad de la sección, de todas las fuerzas externas activas y reactivas que se encuentran aplicadas a la izquierda de la sección considerada. ¿Cómo es esto? El esfuerzo normal lo producen todas las cargas de un lado de una determinada sección que actúan paralelas al eje de la viga. El esfuerzo de corte lo producen todas las fuerzas de un lado de la sección que actúan perpendicular a dicho eje. Y el momento flector lo generan todas las cargas paralelas o perpendiculares de un lado de la sección que están separadas una determinada distancia de la sección donde nosotros estamos calculando dicho esfuerzo. Finalmente, y para poder concluir esta primera parte del video, si nosotros hubiéramos considerado el equilibrio del tramo de la viga situado a la izquierda de la sección, la resultante de fuerzas internas hubiera tenido igual dirección y magnitud. ¿Qué quiere decir con esto? Si una parte de la pieza está en equilibrio, obviamente la otra también debería estarlo. Por lo tanto, la resultante de fuerzas internas de un lado debería equilibrarse con la resultante de fuerzas internas del otro, mientras que la resultante de fuerzas externas del otro lado debería equilibrarse con la resultante de fuerzas internas del primer lado. En el próximo video vamos a ver cómo se trabaja esto y cómo poder generar los diagramas que nos van a permitir a nosotros calcular estos esfuerzos internos.